Dios les bendiga, hermanos. Vamos por favor a abrir la palabra en el libro de Hebreos. Capítulo 10. Verso 22. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por el pueblo que tú has traído en esta tarde, mi Señor, para alabarte, mi Señor, para bendecirte. Señor, un pueblo agradecido, Dios mío, que sabe que todas sus necesidades y todas sus bendiciones están en ti, mi Señor. Señor, bendigo tu pueblo, mi Señor. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Señor, danos entendimiento para que tu palabra, mi Señor, haya lugar en nuestros corazones y tu palabra pueda estar por encima, mi Señor, de nuestras motivaciones, de nuestro entendimiento, de nuestros argumentos, mi Señor. Glorifica tu palabra, mi Señor, en medio de tu pueblo, mi Señor, para que ese pueblo, para que podamos, Señor, una vez tu palabra esté por encima de nuestro corazón, nosotros glorificarte y santificar tu nombre. Te damos gracias y bendecimos tu preciosa palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, hermanos, que nosotros venimos a la iglesia con un propósito, porque nosotros debemos entender que el propósito de Dios no es llamarlo a usted y a mí a una religión. Nosotros sabemos que la religión, llamen, pongan el nombre, no sirve para nada. Ninguna religión sirve una relación con un Dios vivo a través de su bendita palabra. Porque hay muchos en muchas religiones, y ya lo he dicho muchas veces, llámela cristiana, evangélica, mormona, testigo de Jehová, católica, no sirve ninguna. Ninguna religión sirve para nada. Sirve usted y yo comenzar una relación con un Dios vivo, que dice la Biblia y dice la historia, que envió a su Hijo a la tierra, que murió, fue crucificado y resucitó, y como resucitó, hay sanidades, hay bendición, hay provisión, hay prosperidad, hay salvación, hay liberación. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Porque hay gente que nos cerramos, que no, porque es que yo no cambio de religión. Y muéstrame en la Biblia donde dice que Dios lo llamó a usted a una religión. Eso no existe en la Biblia, hermano. En la Biblia dice que Dios envió a su Hijo porque Dios nos amó y nos ama. Y nos envió a morir por nuestros pecados, para que todo aquel que creyese en Él no muera eternamente y tenga vida eterna. Pero mientras nosotros no comencemos una relación con la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, vamos a estar simplemente con nuestros argumentos y con los argumentos de los diferentes hombres que transmiten la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios está por encima de cualquier hombre. La máxima autoridad en la iglesia es la palabra de Dios. Esta es la máxima autoridad. Y la cabeza de la iglesia no es ningún pastor, ni ningún hombre, ni ningún papa. La cabeza de la iglesia se
llama Jesucristo. Bendito es el Señor. Jesucristo. Dice la Biblia que es el único intercesor, está en medio entre el Padre y nosotros, porque Él fue el que murió y resucitó. En Él están sus sanidades, en Él están sus hijos, en Él está su salvación, en Cristo, no en una religión ni en ningún hombre. Entonces la Biblia nos dice, aquellos que necesitan a Cristo, nos dice que nos acerquemos confiados, con corazón sincero. Cuánta, hermano, cuánta bendición vemos en el Señor y en su palabra, pero tanta gente que va a las iglesias y salen igual. ¿Por qué? Porque no vinieron con un corazón sincero. Van a ver qué pasa o a ver a quién ven no, hermanos, no vienen a tener un encuentro con el Señor, no vienen a adorar a Dios, no vienen a darle gracias al Señor por tantas cosas. Gracias porque mis hijos están vivos. Hay cuantos hijos hoy que no abrieron los ojos, cuántas madres hoy que no abrieron los ojos, y va a llegar el día en que usted y yo no vamos a abrir los ojos. Debemos ser agradecidos. Nosotros nos congregamos ante el Señor a través de su palabra, que es la única autoridad para glorificar su nombre. Dice que nos acerquemos a quién, a Dios, que nos acerquemos a Dios. ¿Dónde nos acercamos a Dios? La Biblia dice que Dios destinó un lugar para que vayamos y nos reunamos y nos congreguemos a glorificar y santificar su nombre. Dice que nos acerquemos con fe. Si la palabra habla y usted le cree a la palabra, usted está hablando Dios de alguna cosa que Él sabe y que usted sabe que necesita. Y Dios está hablando y usted atesora esa palabra, la cree y la obedece. Entonces créale a Dios y usted va a ver cómo Dios lo bendice. Y va a ver la respuesta del Señor. Y no simplemente venimos a un lugar, salimos iguales y pasan los años y seguimos igual. No hay cambio, no hay transformación. Dice, purificar los corazones de mala conciencia. Cuando nosotros venimos al lugar del Señor a escuchar la palabra de Dios, entonces nosotros venimos y tenemos de qué arrepentirnos, Señor. Nos arrepentimos, nos ponemos a cuentas con el Señor. Y dice, lavado los cuerpos, no con cualquier agua, no dice con agua, dice con agua pura. El agua pura es la palabra sin levadura, la palabra donde no intervenga el hombre a agregarle nada ni a quitarle nada, como pasa en las diferentes religiones. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice cómo acercarnos a Dios. Y dice en el versículo 24, y considerémonos unos a otros. Cuando nosotros nos congregamos, debemos considerarlo, porque es que aquí a veces venimos, no me importa el que esté aquí, el que esté allá, yo voy a lo mío. No, la Biblia dice que nosotros venimos a compartir el pan, y la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, el pan es la palabra de Dios, a exhortarnos, a animarnos, a motivarnos los unos a los otros, a estimularnos, dice, al amor y a las buenas obras. La Biblia dice que el que ama cumple toda la ley. Y el 25 dice, no dejando de congregarnos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nosotros, los que venimos a la iglesia que tuvimos y que tenemos una relación con Dios, nos damos cuenta que históricamente, usted ya lo ve en la radio, lo ve en la historia, lo ve en la internet, lo ve en las noticias, que la Biblia es el periódico de mañana, que la profecía se ha cumplido, que todo lo que el Señor ha dicho al pie de la letra, cada cosa, nosotros vemos que estamos en los últimos tiempos. Hoy en día el mundo está más perverso que nunca. Está peor, como dicen, que en aquel día sería peor que Sodoma y Gomorra. Hoy en día está peor. Entonces, y tanto más, ¿por qué debemos congregarnos? Para recibir la palabra de Dios, para poner la palabra de Dios por encima de nuestro corazón. Debemos entender de que en el desierto Dios se reveló a un pueblo. Nosotros sabemos cuando Dios bajó y se le reveló a Moisés y le dijo de que Él quería habitar en medio de ellos. Y nosotros podemos ver en el tabernáculo cómo vino Dios, le hicieron la morada y Dios estaba y Él los organizó en cada punto cardinal y les puso un estandarte, una bandera a cada uno, y cada pueblo, 12 tribus se tenían que congregar como en el orden que Dios les había dicho.
medio de la congregación. En Éxodo, anote el versículo por favor, y dice, Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El deseo de Dios es habitar en medio de la iglesia. Después del tabernáculo, el Señor vino y comenzó su iglesia con Cristo. Comenzó la iglesia y la llama un templo santo, una casa espiritual, y dice, edificada con piedras vivas. Ayer éramos piedras muertas, cada cual hacía lo que le parecía, dice la Biblia. Hoy somos piedras vivas, avivadas por el Espíritu Santo de Dios. Hoy nosotros ya, así como en Colombia hay una constitución que hay que seguir, nosotros tenemos una constitución. Nuestra constitución es la palabra de Dios. Nosotros debemos obedecerla para ser piedras vivas. Entonces Dios viene a morar en medio de un pueblo, de unas piedras vivas que son edificadas una a una. Nosotros como pueblo somos edificados los unos con los otros. El Salmo 65:4, mire lo que dice. Vayamos al Salmo 65:4. Dice, bienaventurado, o sea, doblemente bendecido, el que tú escogieres, está hablando Dios, y atrajeres a ti. Aquí hay muchos que Dios ha atraído hacia Él. Dice la Biblia que si usted es atraído por Dios y es escogido por Dios, dice la Biblia que usted es bienaventurado. ¿Y para qué lo atrajo Dios? Dice la Biblia, para que habite en sus atrios. Entendamos que en el tabernáculo había unos atrios afuera, pero aquí está hablando de los atrios de adentro. Para habitar en el santuario de Dios, para habitar en la presencia de Dios, para como hermanos compartir el pan de vida, el maná del cielo, que es la palabra de Dios. Y miren lo que sigue diciendo, seremos saciados del bien de tu casa. O sea, cuando nosotros nos congregamos hay bendición impartida para nosotros a través de su palabra. Dice que seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, la iglesia. Así que si tú quieres ser saciado del bien y la bendición de Dios, es necesario congregarnos. Del bien de la casa de Dios lo dice. ¿Por qué? Porque hay bendición, hay bienaventuranzas. Cuando nosotros nos congregamos en el nombre del Señor, no como una religión. Nosotros no congregamos como religión, nos congregamos para estudiar y para compartir la bendita palabra de Dios. Entonces es importante que entendamos que la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Y yo le digo esto, y lo dice la palabra, el que no es fiel a la iglesia, nunca podrá ser fiel a Cristo. Porque Cristo vino y a través de su sangre y de su muerte, de su humillación, levantó una iglesia. Y el que no es fiel a la iglesia, el que no se congrega, no puede ser fiel a Cristo, es imposible. Y ahora el que no es fiel a Cristo y a su palabra, viola el primer mandamiento. Entonces nosotros podemos ser muy religiosos, entender mucha palabra, estudiar mucho, leer mucho, orar mucho, pero si nosotros no obedecemos el mandamiento de Dios, violamos el más grande mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Vayamos a Juan 14:21 para que lo comprobemos. Dice, el que tiene mis mandamientos, los mandamientos de Dios. ¿Cuántos sabemos que nosotros vivimos por los mandamientos de Dios o vivimos fuera de Dios? El que no obedece los mandamientos de Dios vive fuera de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los pone por obra, los obedece, dice, ese es el que me ama. Ahí está claro. Ahora vayamos al verso 24, ahí mismo. ¿Y quién es el que no ama a Dios ni cumple el primer mandamiento? Ahí lo dice, el que no me ama
no guarda, no obedece mi palabra. Entonces el que no obedece el mandamiento de Dios no ama a Dios, no ama a Cristo, no ama su palabra. Entonces, ¿qué diremos nosotros cuando estamos en desobediencia de la palabra de Dios? Dice, el que no me ama no guarda mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, dice, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. Muchos hermanos dicen que están cansados de la religión. La solución para la religión es una: vivir a Cristo, obedecer a Cristo, obedecer su bendita palabra. Esa es la solución para cualquier religión. Cuando nosotros vemos el mandamiento y lo obedecemos, entonces usted está fuera de cualquier religión. Usted está viviendo por la palabra y por el mandamiento de Dios. Vayamos a 1 Corintios 12:27. Todo esto tiene que ver con congregarnos. ¿Por qué nosotros nos debemos congregar? Miren lo que dice 1 Corintios 12:27. Vosotros pues, o sea, Pablo le está hablando a la congregación, a la iglesia, sois el cuerpo de Cristo. Mire que nosotros como iglesia formamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. O sea, usted puede estar en su casa y usted es miembro del cuerpo de Cristo si usted vive por la palabra, si usted ha aceptado ese sacrificio de Cristo y con él usted ha aceptado la bendición y las bendiciones de Dios. Entonces usted puede estar en la casa, pero usted es solamente un miembro de ese cuerpo. Cuando usted es el cuerpo de Cristo, cuando usted es iglesia, cuando se congrega, porque aquí lo dice claramente, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea que yo no me congrego, vivo en mi casa y digo que allá estudio, que allá veo todo por internet, que escucho las prédicas por internet y por la radio. Usted no es del cuerpo de Cristo, usted no es la iglesia de Cristo, dice la Biblia. No dejando de congregarnos es un mandamiento, no es una opción, hermanos. Dios no nos da la opción, es un mandamiento de Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es un mandamiento, y el que desobedece el mandamiento de Dios, dice ahí, lo dice, el que no me ama no obedece mi palabra. Ese no es un mandamiento de Pablo ni mío, es un mandamiento de Dios, hermanos. Miren lo que dice el verso 28 de ese mismo capítulo, para que usted vea quién es la iglesia del Señor. Ahí la describe totalmente. Mire lo que dice: y aún nos puso Dios, que dice, ¿dónde? En la iglesia, no en la casa, no en el internet, no en la emisora, en la iglesia. En la iglesia nos puso Dios, en la iglesia. Ojo, o sea que los hijos, a Dios pone a sus hijos en la iglesia, y vamos a verlo como lo pormenoriza uno por uno. Mire cada ministerio. Dice, y aún nos puso Dios primeramente apóstoles. Dios puso a los apóstoles en la iglesia, los 12 apóstoles. Luego los profetas, Dios los puso en la iglesia. Luego, dice el tercero, puso en la iglesia a los maestros. Luego puso a los que hacen milagros. Por eso usted ve que en la iglesia hay gente que eso sabe de milagros. Después a los que sanan, Dios también usa personas con los diferentes dones para sanar, pero en la iglesia. A otros, a los que ayudan, Dios los puso en la iglesia, y a uno puso Dios en la iglesia, y ahí hay una coma y ahí sigue primeramente, ahí no hay punto aparte. Y a uno puso Dios en la iglesia, los que administran, los que tienen don de lenguas, y en otros versículos sigue mencionando los que tienen el don de servicio. O sea que Dios puso a cada uno, a los pastores, a los maestros, a los evangelistas en la iglesia. ¿Para qué? Para que a través de ellos, leyendo y estudiando la palabra, edifiquen al cuerpo de Cristo, edifiquen la iglesia del Señor. A todos Dios nos puso en la iglesia. Aquí se resume, hermano, la congregación. Dios nos puso en la iglesia. Miren lo que dice Hechos capítulo 20, verso 28. Hay una gran bendición. Dice la Biblia que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, pueden estar en la casa, sí, pero si no van a la iglesia, entonces no están congregados en el nombre del Señor. Pueden orar
el Señor. Pero si nunca van a la iglesia, simplemente ellos están con sus argumentos por encima de la palabra de Dios, no dejando de congregarnos. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Ahí está toda la iglesia resumida en eso que acabamos de leer. Mire lo que dice: por tanto, mirad por vosotros. Le está hablando a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a los ancianos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Dónde puso Dios los obispos? ¿En la casa, para ir a predicar en la casa? ¿O los pastores? No, lo puso en la iglesia. Dice que mirad por el rebaño, la iglesia de Cristo. ¿Y para qué lo puso ahí? Para apacentar, ¿qué, hermanos? La iglesia del Señor. La iglesia. Para eso hay pastores, hay evangelistas, hay maestros. Está la profecía, está todos los dones de Dios para apacentar la iglesia del Señor, la iglesia congregada. La cual, o sea, esa iglesia, usted y yo, nosotros, cuando nos congregamos, Él ganó por su propia sangre. O sea que la iglesia es de Cristo. Vayamos al Salmo 55, mire lo que dice. Yo voy a andar un poquito rápido porque hay mucho que ver. Salmo 55. Mire lo que dice. Qué hermoso. Dice: juntadme a mis escogidos, a mis santos. Ahí lo dice. No juntadme a aquel por allí, no, a mis santos, juntádmelos en un lugar. ¿Y quiénes son los escogidos, hermano? Ahí lo sigue diciendo: los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Quiénes están aquí bajo el pacto de la sangre de Cristo? Esos que Dios ha juntado a sus santos. Esos son la congregación, esos son la iglesia. Mis santos, dice Dios, los que hicieron conmigo pacto. Por eso nosotros, hermanos, nos congregamos, porque usted tiene un pacto, no con un pastor ni con una congregación. El pacto suyo y mío es con Dios, con Cristo. Y por eso dice Dios: juntádmelos, juntádmelos. No por allá esparcidos. Hermano, congregarnos, por favor entendamos esto. Congregarnos no es una opción que usted tiene, ni yo. ¿Sabe por qué no? La Biblia dice, y ya lo vamos a ver, porque usted no se pertenece. La Biblia dice que usted fue comprado a precio de la sangre y la muerte de Cristo. O sea que usted tiene un dueño si está en la iglesia. Esa es la diferencia entre la religión y la iglesia de Cristo. Que en la religión se basan en lo que le diga el hombre y viven su vida como le da la gana, no conforme a ese rey y a ese sacerdote, sumo sacerdote que llama Cristo, sino que viven conforme a sus argumentos. Yo soy católico, yo soy de esta religión, yo soy de aquella, fornica, adultera, miente, roba, mata. Vaya allí para que vean en esa virgencita que hay por allí, en toda parte van. Y van allá: virgencita, te traigo tal verano, te doy tal cosa, si me afina la puntería que voy a matar todos. Y dicen que son de una religión. ¿De cuál religión? No, nosotros pertenecemos a Cristo. A Cristo, hermano, y Cristo no mata a nadie. Él vino a traer vida y vida en abundancia, a bendecirnos, hermano. Es el caminar con el Señor conforme a su palabra, no a una religión. Por eso le digo que comience con cristiana o evangélica, no sirve para nada. No es conforme a una religión, es conforme a la bendita y preciosa palabra de Dios. Porque hay muchos evangelistas que han cogido la palabra y se han enriquecido con ella. Hoy en día son multimillonarios usando la palabra, y un poco de gente creyéndole. Y la Biblia dice en Jeremías 5:31: y mi pueblo así lo quiso. Le hacen caso al sinvergüenza mentiroso. No, Dios nos llamó a congregarnos. Juntadme a mis santos, los que son santificados con la sangre de Cristo, lavados con su preciosa sangre, limpiados con la palabra de Dios. El que es el caminar con el Señor conforme a su palabra, que nos lleva a congregarnos. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, usted va y se congrega. ¿Para qué? Para que Dios le lave su mente, nos lave nuestra manera de pensar, lave nuestro corazón, lave nuestros ojos. Y tengo mi esposa, porque tengo que estar mirando otra en la calle. Si Dios me ha bendecido, ¿por qué estoy con
con avaricia, deseando lo que tiene aquel también, es un pecado, hermano. Eso trae miseria. No. Cuando usted quiere obedecer la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que lo convence. Yo no puedo convencer a nadie. La Biblia dice que el que trae la congregación es el Espíritu Santo, el que lo convence a usted y a mí. Jesús nos da un ejemplo de congregarnos. Jesús Cristo, el Todopoderoso, el Sanador. Usted no sabe que Dios sigue sanando, hermanos. Dios sigue sanando. Dios sigue dando corazones nuevos, pero corazones de carne. Dios sigue dando nuevos pulmones, nuevos riñones, todo. Dios lo hace todos los días. Jesús nos da ejemplo de congregarnos. Marcos 1:21 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, miren, entrando en la sinagoga, enseñaban. Jesucristo se congregó todo el tiempo que estuvo en la tierra, se congregó. No faltaba los sábados a la iglesia, porque Dios nos había llamado a santificar el día de reposo. Acuérdese que ya Cristo es nuestro reposo. Nosotros ya no tenemos que santificar un día. Cristo es nuestro reposo, y ya Cristo nos puso a la iglesia a congregarse en el primer día. Lucas 4:16, mire lo que dice: vino a Nazaret, donde se había criado. ¿De quién están hablando? De Cristo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Ojo a la palabra que sigue: conforme a su costumbre. El Señor y el pueblo judío se acostumbraba a congregarse el día de reposo, y el Señor había un mandamiento de muerte para el que no honrara el día de reposo. Nosotros nos congregamos el día domingo porque es el primer día de la semana. Acuérdate del día de reposo. Ya el día de reposo para nosotros es el domingo, porque es un día de bendición, de victoria, porque es el día que resucitó nuestro Señor, y el día en que la iglesia del Señor se congrega. La iglesia de los Hechos, del libro de los Hechos, que es la iglesia del Señor, se congregaba el primer día. Hechos 27, miremoslo. Y hay muchos más versículos, pero solamente leamos uno. Hechos 27, mire lo que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Algunos dirán, porque hay mucha gente que dice, yo he escuchado eso de gente que dice: yo voy a la iglesia pero no veo ningún cambio en mi vida. Yo no veo nada, llevo años viviendo, estoy perdiendo el tiempo llevando ofrendas y diezmos. Pues eso no es lo que dice Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni todos aquellos que se congregaban en el nombre del Señor. A lo mejor antes de venir a la iglesia simplemente vienen a ver qué pasa. No, uno antes de congregarse, antes de venir, hay que disponer nuestro corazón. Señor, voy a la iglesia porque es un mandamiento, no dejando de congregarnos. Es un mandamiento de Dios. Y voy a honrarte, Señor. Me siento caído, me siento triste, no tengo ni deseo de ir, pero Señor, Espíritu Santo Dios, fortaléceme, llévame a honrarte, a bendecirte, a alabar tu nombre, a levantar manos santas. Cuando nosotros preparamos nuestro corazón, entonces uno no sale, hermano, no puede salir igual, porque es que usted no viene a encontrarse con un hombre, usted viene y yo venimos a tener un encuentro con la palabra de Dios, que es el mismo Cristo. Estos hombres, Pablo, Pedro y muchos de los que hay aquí han sido mudados a otra persona por la palabra. Dios ha hecho una obra maravillosa, pero ¿por qué? Porque es que usted y yo, dice la Biblia, que nos acerquemos a Dios con sinceridad. Y dice, lavados nuestros cuerpos, no con agua, sino con agua pura. ¿Quién sabe qué agua es la que estamos? El agua es la palabra. ¿Quién sabe qué agua es la que estamos acostumbrados a que nos den? ¿O qué
porque estamos honrando al Señor? ¿Será que esa palabra me la da el Señor para que caiga en mi corazón? Y como mi corazón está tan lleno de vanidades, tan lleno de negocios, tan lleno de cosas que tengo en mi mente, tan lleno de adulterios, tan lleno de pecado, tan lleno de ambiciones, tan lleno de avaricia, que no cabe la palabra pura. No cabe porque se contamina. Usted más bien cae al piso y por eso no logra nada. Mucha gente que se congrega y no pasa nada en sus vidas es porque no están bebiendo el agua pura. Porque el agua pura es la palabra de Dios que nos cambia, dice, que nos vivifica. Dice que la palabra es viva y eficaz. Cuando la palabra verdaderamente está viva, cuando usted la coge, no como una letra que están leyendo, sino que Dios está hablando de un pecado y usted sabe que tiene ese pecado, usted inmediatamente se arrepiente y dice: Señor, te pido perdón, Señor, restaura mi vida, fortaléceme, Señor, dame dominio propio para honrarte. Entonces esa palabra comienza a tomar vida, y cuando usted comienza a obedecerla, entonces ya esa palabra pasa a ser eficaz. Pero la eficacia de la palabra no está en oír. La Biblia dice: no seáis oidores, sino hacedores, para que esa palabra sea viva y eficaz en su vida, en su hogar, para que podamos ver esa palabra. Cuando la gente lo vea, usted vea la palabra de Dios caminando. Hombre, pero vámonos a la fiesta, que ahí tenemos unas muchachas. No, Señor, yo tengo mi esposa, yo tengo un Dios al que le sirvo. Entonces esa gente va a ver la palabra viva y eficaz en esa persona. Cada uno de nosotros tenemos que hacer que la palabra coja rema. No espere, hermano, a que venga como mucho. Alguien me decía: no, es que yo no he tenido una experiencia con el Señor. Yo les decía en estos días: yo no he tenido experiencias sobrenaturales con el Señor, ninguna, ni una sola, y lo digo delante de Dios. Ni una. Que vino un ángel y me habló y que vi una luz por allá, no. Ahora, si usted la ha tenido, glorifique a Dios, qué bendición. Yo no estoy contra eso, al contrario, yo quisiera tener lo que muchos aquí han recibido en experiencias con el Señor. Pero lo que sí tuve fue un encuentro con la palabra de Dios. Ahí me vivificó. ¿Por qué? Porque cogió todos mis argumentos y me los tumbó y me dejó sin piso. Y cuando yo quiero tener un fundamento, vengo a la palabra. Cuando quiero tener algo que me asegura, miren, nosotros somos el único ejército del mundo. Usted y yo, si somos hijos de Dios, somos el único ejército del mundo que tenemos la victoria asegurada. Asegurada. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no vence? ¿Por qué no vencen las cosas? Porque ponemos nuestro corazón por encima de la palabra de Dios. Y el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y después dice: y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuál? Que ame a Dios con todo el corazón. ¿De qué está? A Mateo dice que nuestro corazón está lleno. Y ahí vienen del corazón, vienen las avaricias, los adulterios, las mentiras. Todo viene del corazón. Entonces cuando nosotros ponemos, dice la Biblia: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermano, cuando nosotros ponemos la palabra de Dios por encima de lo que a usted le esté sucediendo, por encima de las circunstancias que esté viviendo, usted pone la palabra y va, y Dios le va a dar la respuesta. Si usted la obedece, usted hace esa palabra viva, y cuando usted vea la respuesta de Dios por esa obediencia, va a ver que es eficaz, que la palabra es eficaz, hermanos. No, que es que la iglesia es monótona, palabra aburrida, y hasta como que lo maltratan a uno allá con esa palabra, pura religión. Hay gente que piensa así, hermano. Hay gente que se ha congregado que yo no escucho que hablan así. Pero Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio. Si no hicieren conforme a la palabra, o sea, en esa gente la palabra es muerta, no es viva y eficaz. Y yo le voy a decir esto: yo estaba meditando, porque hay mucha gente que busca, que ve que la prosperidad no es de Dios. Muchos que piensan así. Otros que piensan que la pobreza no es de Dios. Tampoco es así. La Biblia dice, porque la Biblia es viva y eficaz, la Biblia dice que como el hombre crea en la palabra, así será. Si hay uno que cree que Dios lo va a prosperar su vida, que es fiel a Dios, que es diligente en su vida, Dios lo prospera, y grandemente. Si hay uno que no cree que Dios lo prospera, sino que va a vivir así, que va a ser así, se le va a cumplir lo que está pensando. La palabra es para todos. El que quiere prosperar y ser
que mejor así, gloria a Dios. Si usted se siente mejor así, gloria a Dios, la palabra va a ser viva y eficaz en usted. Puede ser muy rico y ser muy bendecido, puede ser muy pobre y ser muy bendecido. Lo importante es que nosotros, como creemos la palabra, la honremos como dice Dios. La palabra es viva y eficaz, hermano, es increíble. Hay gente que son muy creyentes, pero no creen, no tienen fe para cierta cosa, nunca se les va a dar. ¿Por qué? Porque están haciendo, invalidando el poder vivificador de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra. Entonces, aquel que dice, no, que es un monótono, que es una religión, hermano, religión, la palabra de Dios. La palabra dice que es poder de Dios. La palabra es poder de Dios para transformar, para sanar, para vivificar, para libertar, para salvar. Entonces, ¿quién es el problema? ¿O uno o la iglesia? Por eso es tan importante, hermano, antes de venir a la iglesia, orarle al Señor. ¿Será que preparamos nuestro corazón para venir a la iglesia? ¿O será que simplemente nuestros afanes venimos porque es domingo? No, hay que prepararnos, Señor. Voy a un encuentro contigo y con tu cuerpo, la iglesia, cada hermano. Si yo tengo alguna diferencia con algún hermano para que esa palabra sea vivificada en mi vida, tengo que ir a pedirle perdón, ponerme a cuentas. Porque la iglesia se congrega para compartir el pan. Lo bíblico es que la Santa Cena era todos los sábados que ellos se reunían, compartían el pan. Eso es lo bíblico. Por eso la Biblia dice, todas las veces que comieres este pan, todas, y bebieres esta copa, todas, la muerte del Señor anunciaréis. Hay que preparar nuestro corazón para venir a una fiesta con nuestros hermanos, porque, hermanos, esto no es una cosa aburrida, venir a alabar a Dios, venir a darle gracias por tantas bendiciones, hermanos, o por las bendiciones que usted está esperando. Si usted lo cree, Dios las hará. ¿Qué es? Ahí dice, acerquémonos con corazón sincero, dice, al lugar santísimo. ¿Qué es lo que nos da libertad para entrar en el lugar santísimo, hermanos? ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos da libertad a usted y a mí para acercarnos directamente a Dios sin intermediarios? ¿Qué es? La sangre, la preciosa sangre es la que nos da libertad para acercarnos a Dios. Ahora vamos a mirar algo. Yo le decía a mi esposa, hay una palabra que estaba estudiando mucho sobre la Santa Cena del Señor, donde dice de que ustedes se congregan para lo malo y no para lo bueno. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo del 18 en adelante, el juicio por compartir la Cena del Señor en pecado. Pero no se refiere a muchas cosas que pensamos, sino se refiere a que no discernimos el cuerpo de Cristo. Hermanos, el cuerpo de Cristo no fue el cuerpo que Él llevó a la cruz. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y es una palabra que es bien profunda y bien complicada. Yo le decía a mi esposa, porque tiene que ver con congregarnos, porque es el propósito. Dice que ellos se congregaban todos los sábados para compartir el pan. Es una palabra muy profunda que hay que estar con mucha atención, porque son muchos versos para poder entender y ver lo grande que es la iglesia congregada delante de Dios. Pero después a lo mejor va a ser en el instituto, porque es una palabra muy profunda. Ahora pregunto, ¿qué debe producir la sangre? Si nosotros nos debemos acercar, nos acercamos a Dios. O sea, primero nadie se podía acercar a Dios, sino que todo tenía que ser a través de un sacerdote. Ahora usted no necesita ningún pastor, ni ningún sacerdote, ni nadie para acercarse a Dios. Nadie. Usted puede acercarse a Dios por la sangre de Cristo. Pero yo le pregunto, ojo a esto, ¿qué debe producir la sangre de Cristo en nosotros para poder acercarnos a Dios? ¿Qué debe producir la sangre de Cristo en nosotros para podernos acercar a Dios? La sangre tiene que producir comunión. Por eso dice 1 de Juan 1:7, que el que está en luz, como Cristo en luz, dice, tiene comunión con todos los hermanos. Miren, comunión.
Cuando la sangre está sobre una persona, tiene comunión con los hermanos. Usted ve una persona rebelde que no tiene comunión con nadie, olvídese de la sangre, que esa persona está en pecado y no puede acercarse a Dios. Puede orar lo que quiera, puede ayunar lo que quiera, está perdiendo el tiempo. Bíblicamente está perdiendo el tiempo, porque la sangre de Cristo produce comunión entre los hermanos, según 1 de Juan 1:7. Y la sangre del Hijo de Dios lo limpia de todo pecado. ¿Cuándo? Cuando hay comunión. ¿Y en dónde se ve la comunión con los hermanos? ¿En dónde? La comunión de la sangre, ¿en dónde? En la congregación. ¿Cómo es posible que hay hermanos que no se hablan con otros? Que hay hermanos que tienen dolor con otros. No, hermano, hay que pedir perdón. Hay que acercarnos y entrar en comunión. ¿Para qué? Para poder tener entrada al lugar santísimo. Es imposible que yo no tenga comunión con la gente y que Dios me escuche. Es antibíblico. ¿Qué es lo mejor? Humillarnos, entrar en comunión, pedir perdón a quien haya que pedirle perdón y ponernos a cuentas. La comunión se ve, hermano, en la congregación. Hechos, capítulo 2, verso 42. Mire que aquí lo dice. Hechos, capítulo 2, verso 42. Mire lo que dice. Y perseveraban perseveraban en tres cosas. Ojo, no cada uno, sino todos, la iglesia, la congregación, en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Fundamentado en la doctrina de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles y profetas? La palabra de Dios. O sea que, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nosotros tenemos que mantenernos y perseverar en la doctrina, en la palabra de Dios, no es lo que nos diga un hombre. Porque hoy dicen una cosa y mañana terminan diciendo la otra, pero la palabra nunca cambia, dice que siempre es la misma. ¿En qué más perseveraban? Dice, en la comunión unos con otros. Mire la iglesia de Cristo, la iglesia naciente, ¿en qué perseveraban? Perseveraban en la palabra, no en una religión, en la palabra de Dios. ¿En qué más perseveraban? En la comunión unos con otros. O sea que la sangre de Cristo estaba sobre todos ellos. Había libertad para entrar al lugar santísimo. Había bendición, sanidad. Por eso era que Dios se movía con tanto poder. ¿Y qué es lo que produce la comunión de unos con otros? La sangre. El que está en luz, o sea, el que está en la iglesia, el que está en Cristo, como Cristo es luz, dice, tiene comunión con todos los hermanos. Y la sangre del Hijo de Dios, entonces cuando hay comunión, dice, nos limpia de todo pecado. Comunión. Y tercero, en que perseveraban en el partimiento del pan y las oraciones, lo dice textualmente. La iglesia de los hechos perseveraban, se mantenían compartiendo la cena del Señor. Porque la cena del Señor, uno, era el pan es el maná del cielo y el maná del cielo es la Biblia. Ahí lo acabamos de leer, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión, en la cena se ve la sangre, la que trae comunión, bendición, sanidad. ¿Por qué tanta gente no recibe sanidad muchas veces? Y Dios queriéndolo sanar porque tienen sus corazones llenos de raíz y de amargura. Y cuando hay raíz y de amargura, hermano, no. Dios no los puede bendecir. Miren lo que dice Hechos 2:46. Vuelve y lo dice. Porque esta es la iglesia de Cristo, la iglesia naciente, la iglesia poderosa. 2:46, mire, y perseverando. ¿Cómo perseveraban, hermanos? Dice ahí, unánimes cada día, ojo, cada día en el templo. Bueno, tampoco es que usted va a venir cada día al templo. Si Dios le presta el tiempo y le da las comunidades, gloria a Dios, si no, no hay problema. Usted se congrega para honrar al Señor. Pero mire lo que dice aquí la Biblia, el libro de los Hechos de la iglesia naciente. Y dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando hay una verdadera comunión entre los hermanos en la iglesia, eso se proyecta a las casas, hermanos. Porque hay una hermandad en Cristo. Entonces, si nos negamos a congregarnos, nos negamos a estimularnos los unos a los otros y a la edificación como el cuerpo del Señor, no estamos agradando a Dios.
dice el Salmo 122:1, porque quiero que veamos algo muy interesante. Salmo 122:1, miren lo que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O sea que debe ser un gozo para nosotros venir a la casa donde es invocado el nombre del Señor. Es un gozo, debe ser un gozo, una bendición. Ahora pregunto, ¿por qué vamos a la casa de Jehová? Porque es un gozo. A la casa de Jehová iremos. ¿Por qué vamos o iremos a la casa de Jehová? Porque la Biblia dice que no nos pertenecemos, porque fuimos comprados por precio. O sea que usted y yo nos congregamos porque somos de Cristo. Si usted ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Primera de Corintios 6:19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Espíritu Santo está en aquel que es nacido de Dios. Mire lo que dice: el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. ¿Será que hay gente que ignora que Cristo pagó por su vida y la vida? Habrá gente en la iglesia que ignora, porque eso es lo que está diciendo Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es mío? Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿O ignoráis que vuestro espíritu es mío? Eso es lo que dice el Señor, hermanos. Tú y yo, hermano y hermana, si usted y yo somos redimidos, somos pueblo de Dios, si es que lo somos, no tenemos ninguna opción. ¿Por qué no tenemos opción? Porque si usted es redimido, usted está seguro y convencido de que Cristo lo compró a precio de su sangre. Entonces usted es de Dios. Ahora, ¿habrá alguien aquí que no sea de Cristo? ¿Habrá alguien aquí que a pesar de que Cristo murió en una cruz, de que el Señor lo invita a la cena, he aquí, dice Apocalipsis 3:20, que yo vengo a la puerta, a tu puerta y llamo? Si tú oyes mi voz, estoy leyendo la palabra de Dios, y abres tu puerta, abres tu corazón, dice: yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. ¿Habrá alguien aquí que no sea de Cristo? ¿Habrá alguien aquí que nunca le haya recibido a Cristo, no como una religión, no para cambiar de religión, sino como su Señor y su Salvador? Porque aquí nos dice: o ignoráis que fuimos comprados a precio. ¿Habrá alguien aquí que crea que no ha sido comprado por Cristo? Porque la Biblia asegura que Él compró la vida de todo aquel que quiera venir a Él. Comprobémoslo. Primera de Corintios 6:20. Por eso nosotros nos congregamos, hermano, porque usted no es suyo, usted es de Cristo. Y hay una promesa que si usted es de Cristo, dice Dios que su familia también será de Cristo. Es una promesa de Dios. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Lo está diciendo Cristo, lo dice su palabra. Yo estoy leyendo, dice la Biblia que usted, hermano y hermana, usted que nos visita, usted ha sido comprado por precio. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro
cuando no nos congregamos? ¿Será que nosotros más bien le decimos, Señor, yo soy mío, yo hago lo que me da la gana con mi vida, pues tú ves, hago esto, hago lo que me da la gana? Pero aquí Dios nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Hermanos, glorificar pues a Dios. ¿Qué significa glorificar? Significa santificarlo. ¿Qué significa santificarlo? Apartarse para Él. Apartar que el cuerpo, por eso el cuerpo hay que traerlo, no quiere venir, pues lo llevo, para eso hay dominio propio. Que me siento cansado, que tengo tal cosa, tantos argumentos para no glorificar, porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios con vuestro cuerpo. Nosotros venimos aquí en espíritu, tanta gente que viene a la iglesia con su cuerpo, pero su corazón está en otro lado. Entonces, ¿cómo va a haber cambio? ¿Cómo va a haber bendición? ¿Cómo va a haber transformación? ¿Cómo vamos a ver? ¿Usted cree que a Dios, hermano, le interesa tener tantas bendiciones maravillosas para su vida y la mía aquí en un libro? Dios quiere tener cada bendición en sus hijos. Dios se goza con que sus hijos sean bendecidos, sean levantados, que haya comunión. Pero ¿qué pasa? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. Dios lo está diciendo. Glorifícame pues si tú has sido comprado. Hay una gente que no ha sido comprada. ¿Por qué? Porque no aceptan a Cristo. Y como tal no aceptan el sacrificio de Cristo. Siguen pegados de una religión, llámese como se llame. La mayoría de los cristianos todavía no han aceptado a Cristo. Sí lo aceptaron como su Salvador, sí lo aceptaron como su sanador, lo aceptaron como su defensor, lo aceptaron como su abogado, lo aceptaron como el que les ayuda en tantas cosas, que les dio un trabajo, pero nunca lo han aceptado como su Señor. Por eso Él les dirá en aquel día, así como les dice a aquellos, Señor, Señor, dice, Señor, Señor, ¿cómo así? Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Porque yo fui tu sanador, porque te bendije, porque te di un lindo hogar, porque te ayudé en todo momento, porque te sané, porque sané tus hijos. Por eso me llamas Señor, Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Si no hacéis lo que yo os digo. Jesucristo es el Señor de aquel que lo obedece, no del que se congrega, no del que ora ni lee la Biblia. Jesucristo es el Señor de aquel que lo obedece. Por eso aquí nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Hermano, si usted ha sido comprado por precio, dice que lo glorifiquemos con nuestro cuerpo. Hay que traer el cuerpo, porque somos piedras vivas. Usted es un cuerpo, el otro es un cuerpo. Cada uno formamos el cuerpo de Cristo como piedra viva. ¿Por qué? Porque no somos nuestros, porque fuimos comprados, porque le pertenecemos al Señor, porque fuimos comprados a precio de humillación y a precio de su sangre. Estamos glorificando, hermanos, el nombre del Señor cuando levantamos argumentos para no ir a compartir el pan del Señor, la cena del Señor, la palabra. Dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Este es el pan de vida. ¿Qué más cena que esta? Por eso el Señor le dijo a esta mujer, dame, mujer, dame de beber. Dame de beber. Como siendo tú judío me dices dame de beber. Y le dice, mujer, si tú supieras con quién estás hablando, yo te daría de beber. Yo te daría de beber. Y dice, y nunca más tendrás sed. ¿Por qué, hermanos, estamos tan hambrientos de farándula? El cristianismo está tan metido en la farándula como el mundo. Pendiente cuál es el último celular que sale, ya tiene el mejor. Y vale 600,000 pesos más, quién sabe cuánto más. Pendiente de cada moda, de cada cosa. No se sacian, hermano. ¿Por qué no se sacian? Porque no están bebiendo. Dice, acerquémonos a Dios con corazón sincero y lavados nuestros cuerpos que son de Cristo, con agua pura, y el agua pura es la palabra. Si nosotros no somos simplemente oidores, sino hacedores, entonces vamos a ser lavados por la palabra de Dios, vamos a ser transformados, vamos a ver bendiciones en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, si somos lavados por la preciosa sangre, porque no somos nuestros.
Alguien puede decir, es que estoy muy cansado de trabajar, demasiado cansado. La Biblia dice, hermano, acuérdate de santificar el día de reposo. En Estados Unidos yo conocí mucha gente que tenían hasta 3 turnos diarios, 3 turnos, dormían 2 y 3 horas. Ni tiempo para Dios, ni tiempo para la familia, ni tiempo para nada. ¿Usted cree que es de Dios eso? El diablo nos ata, hermano. La Biblia dice que Él vino a hacernos libres, verdaderamente libres. Juntadme a mis escogidos, juntadme a mis santos, los que hicieron pacto con mi sacrificio. Si usted y yo hemos hecho pacto, hermano, si usted y yo estamos bajo pacto con el Dios eterno a través de la sangre de Cristo, dice la Biblia, juntádmelos, congregádmelos. Por eso hay que congregarnos como pueblo de Dios. En el Salmo 22, David hablaba de Jesucristo porque es un salmo totalmente mesiánico. Y mira lo que decía, porque Dios dice que desde antes de la fundación del mundo hubo un pacto entre el Padre y el Hijo, porque el Padre siempre ha sido igual al Hijo, siempre. Solo en la posición de hombre, Él fue menor que el Padre, pero hablaba como hombre, porque mi Padre mayor es que yo. ¿Pero por qué decía eso? Porque no estaba hablando como el Hijo eterno de Dios, sino como el Hijo nacido de María. El que murió en la cruz y resucitó. Porque mi Padre mayor es que yo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han sido uno. Mire lo que dice el Salmo 22, 22, para ir terminando. Está hablando Cristo, David está profetizando. Porque Dios envió a su Hijo a prepararle una iglesia, a prepararle un pueblo para Dios. Y Dios a la vez le estaba preparando una novia para su Hijo, la iglesia, las piedras vivas. Vivas porque Dios nos sacó de estar muertos en el mundo, en el pecado, en la avaricia, en la concupiscencia. Mira lo que dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Acuérdense que la Biblia dice que Cristo no se avergonzó de llamarlo a usted y a mí, hermanos, en su posición de hombre. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Por qué debemos congregarnos? Porque aquí está Cristo. Cuando usted y yo nos congregamos, usted está orando por sus necesidades, la palabra está hablando, usted logra que esa palabra entre a su vida, usted la recibe, usted se mueve a obedecerla para que sea viva y no la deja caer porque queda muerta, y entonces usted va a ver que Dios la va a hacer eficaz en su vida. Pero cuando usted está creyéndole a esa palabra, entonces allá hay uno 24 horas al día, el sumo sacerdote Jesucristo en el santuario celestial, orando por lo que usted está recibiendo. Padre, mira a mi hijo, mira a mi hermano, intercediendo por lo que usted está recibiendo. Pero cuando usted y yo hacemos rema la palabra de Dios, el Hijo está ahí. La Biblia dice que el Padre nada le niega al Hijo, nada. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Padre, allá están congregados en mi nombre. En medio de la congregación te alabaré. Hablando de Cristo, David profetizando de Cristo, porque eso fue lo que él hizo. Y eso es lo que él hace en el santuario celestial: clamar, interceder como nuestro abogado por cada oración, por cada necesidad suya, mía. ¿Pero dónde? En la congregación de los santos. Juntadme mis santos. Y el último versículo, Salmo 111, 1. Qué lindo, hermanos, entendamos, el que usted y yo nos congreguemos no es una opción. Usted no tiene opción, hermanos. No montemos ningún argumento para derribar los argumentos de la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, si usted es hijo de Dios, dice que usted fue comprado, todos fuimos comprados por precio. Dice que lo glorifiquemos con nuestro cuerpo,
porque nosotros formamos el cuerpo de Cristo, nosotros traemos este cuerpo. Mi hermana se alegra cuando me ve, yo me alegro cuando veo a mi hermana me da una palabra de ánimo, el otro viene y me da un abrazo, y sabe Dios cuánto necesitamos esos abrazos, esas palabras, esa comunión entre el cuerpo de Cristo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, traerlo, y en vuestro espíritu, porque venimos en el espíritu a adorar a Dios, venimos preparando nuestro ser para adorar a Dios. Dice el Salmo 111.1, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Si aquí hay rectos, Cristo está alabando, gozoso, y los ángeles también gozosos, en la compañía y en la congregación de aquellos que son rectos, justificados, lavados por la sangre de Cristo. Pongámonos de pie, hermanos. Si hay alguien aquí, en este lugar, que pueda entender de que usted ha sido comprado por Cristo, no por ninguna religión, por Cristo. Dice la Biblia: glorificadme con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Habrá alguien en este lugar? La Biblia dice, miren, es tan preciosa la sangre de Cristo que estaba un pastor enseñando y hablaba de todo lo que podía hacer Dios. Dios puede sanar tu cuerpo si estás enfermo. Dios puede rescatar tus hijos de las drogas, de la prostitución. Dios lo puede hacer. Dios puede sanar tu corazón, sanar tu vida, restaurar tu hogar. Dios lo puede hacer. Y viene una jovencita y le dice: pastor, yo sé algo que Dios no puede hacer. La Biblia dice que Dios es todopoderoso, todo lo puede. Y esta niña le dice: pastor, yo sé algo que Dios no puede hacer. Y el pastor, sorprendido, le dice: hija, ¿qué es lo que Dios no puede hacer? Y ella le contesta: Dios no puede ver mis pecados a través de la sangre de su vida. Y es verdad. Es verdad. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, dice la Biblia que esa sangre que Él derramó en la cruz viene y limpia tu vida. Y Dios el Padre ya te ve a ti como justificado y limpio delante de Él. Y cuando ya como hermanos fallamos, dice la Biblia que nos arrepentimos y nos perdonamos entre hermanos. Y dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dios el Padre, por mucha perversión, que haya habido muchos asesinatos que haya cometido la persona, una vez que viene a Cristo, dice la Biblia que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Y el Padre lo mira y nunca lo ve como un asesino. Dice que todos los pecados de esa persona fueron echados al fondo de la mar y que Dios nunca se acordará de ellos. ¿Habrá alguien aquí, en este lugar, que quiera ser limpio por esa preciosa sangre? No por una religión. La religión te lleva a muchos al infierno, sino por la preciosa sangre de Cristo. ¿Habrá alguien aquí
que necesite ser limpio por esa preciosa sangre. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará, los demonios se doblarán, los reyes y toda la humanidad. Dice que va a venir un día en que toda rodilla se doblará, quiera o no quiera. Y dice que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. En los mismos infiernos van a confesar, porque va a ser tan terrible el juicio de Dios, que en los mismos infiernos van a confesar que Jesucristo verdaderamente era el Señor. ¿Habrá alguien aquí que necesite ser limpiado por esa sangre? La Biblia dice que vendrá un día en que estaremos delante del Señor. Señor los bendiga. La palabra del Señor dice, póngame atención, por cuanto no te avergonzaste de mí delante de los hombres. Aquí hay dos que no se avergonzaron delante del anticristo, delante de la gloria. Dios te bendiga. Dice, por cuanto no te avergonzaste de mí delante de los hombres. Hermanos, estamos hablando de la sangre de Cristo, la que tiene el poder para sanarte hoy mismo si estás enfermo. Dios tiene el poder, su preciosa sangre, para libertarte si estás en las drogas o si estás en pecado. La sangre tiene poder para limpiar todo pecado de tu vida. Dice, por cuanto no te avergonzaste de mí delante de los hombres, yo tampoco me avergonzaré de ti en el día del juicio delante de mi Padre. Viene un día en que tú te vas a morir y yo también. Y viene un día de juicio, pero dice Dios que si tú no te avergüenzas de Cristo, de la sangre, delante de toda esta gente, dice que nunca se avergonzará de ti. Esto no es un juego, en la vida o la muerte, la bendición o la maldición. ¿Habrá alguien más que quiera ser limpiado y lavado por esa preciosa sangre? Jovencito, ¿sabes qué? Tú ahora me entiendes. Tú no tienes que hacer nada. El que va a hacer todo, si tú se lo permites, es Dios en ti. ¿Qué haces tú? Dispones tu corazón. Señor, no puedo con esto. Señor, no puedo. Soy un asesino, no puedo dejar de matar. Señor, quítame esto. Dios te lo quita si tú dispones tu corazón. Señor, soy un drogadicto y no puedo con esta droga. Dios tiene el poder para quitarlo. Pero tú dispones tu corazón. Tú no tienes que hacer. Lo que tienes que hacer, lo que hacemos no es que disponer, nuestro corazón es nuestro. Tú ahora no lo entiendes, pero si tu corazón es sincero, a pesar de que no me entiendas, Señor, no me entiendo, pero Señor, ayúdame. Tú vas a ver la obra preciosa de Dios en tu vida. No solamente bendiciéndote, jovencitos, sanando tu corazón de tantas cosas, por los padres, por el abandono, por el rechazo, por tantas cosas. Como Dios sana los corazones, como Dios bendice las vidas y como Dios los levanta. La preciosa sangre de Cristo es lo más precioso que hay en el universo. Es tan preciosa que no importa lo que hayamos cometido hoy mismo, si su corazón es sincero con Dios, hoy mismo ustedes van a ser limpios de todo pecado. Dios el Padre los va a ver como justificados delante de Él y nunca más se va a acordar de los pecados. Yo le pido al pueblo que cree, al pueblo que sabe de que aquí puede haber sanidad en sus corazones, sanidad en sus cuerpos, y que puede haber bendición. Solo Dios sabe las peticiones de ellos. Aquel pueblo que crea eso, levante su mano hacia ellos. Y yo les pido a ustedes que con corazón sincero, por eso dice, acerquémonos con corazón sincero a Dios, en plena certidumbre de
ustedes han escuchado que ha tocado su corazón, porque hay un Dios vivo que los está convenciendo, no soy yo. Yo no me convenzo ni a mí mismo. Yo les pido que en voz alta, que se escuche. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, sangre preciosa viene y los lava, los limpia, sana. Dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo creyeres en tu corazón, que Dios lo levantó de la cruz, que no está muerto, que Él está vivo, sanando, libertando de la drogadicción, libertando del pecado, libertando de tanta maldad, de tanta cosa, sanando nuestros cuerpos. Dice, serás salvo si confiesas con sinceridad a Dios. Repitan conmigo esta oración y díganle, repitan conmigo, díganle: Padre Celestial, yo te doy gracias y bendigo tu nombre. Señor, bendigo tu palabra y creo con mi corazón de que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz por mis pecados. También creo, porque la historia lo dice, que tu Hijo resucitó al tercer día y que al resucitar me diste salvación, bendición, sanidad, liberación y vida eterna. Señor Jesucristo, yo me arrepiento de todos mis errores, de todos mis pecados, aún de los que no me acuerdo. Señor Jesucristo, lávame con tu preciosa sangre, límpiame, Señor. Señor Jesucristo, yo te acepto, no solo como mi sanador, como mi Señor. Señor, te acepto como mi Rey. Te acepto, Señor, como mi libertador. Te acepto como mi proveedor. Pero sobre todas las cosas, te acepto como mi Señor. Gracias, Padre. Señor Jesucristo, cuando yo muera, si estoy en ti y tú estás en mí, estaré en tus brazos. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo voy a hacer una oración por ellos. Por favor, respáldeme en oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor amado, yo veo que tu palabra